Bienvenidos al programa Ayudantes Docentes. Hoy día vamos a repasar sobre respiratorio. Vamos a ver la fisiopatología del aparato respiratorio y vamos a centrarnos en las alteraciones de la ventilación pulmonar, insuficiencia respiratoria, enfermedades vasculares del pulmón y la fisiopatología de cuadros respiratorios específicos. Las alteraciones del intercambio gaseoso tienen que ver con el parénquima pulmonar y los bronquios que se van a ir bifurcando sucesivamente hasta que lleguemos a los alvéolos. Solamente los alvéolos son capaces de realizar el intercambio gaseoso. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos alteraciones en la barrera hematoalveolar, que consta de 5 capas, nosotros vamos a tener alteraciones en los gases arteriales y en los gases de sangre venosa que podemos ver en los distintos exámenes de laboratorio. La estimación morfométrica de Weibull nos sirve para saber cuánto es la capacidad máxima de difusión estimada. La capacidad de difusión pulmonar tiene que ver con la barrera alveolo capilar. Entonces sabemos que es el doble de lo medido en atletas olímpicos al momento de realizar un ejercicio máximo. Por lo tanto, ¿con cuánta superficie alveolar se comienza a manifestar un trastorno de difusión? Esa es una tarea que van a tener que hacer ustedes en la casa y las respuestas las tienen que enviar al mail de fisiopatología y nosotros le vamos a dar la respuesta correcta. Tenemos que tener claro que el peso corporal y la altura de la persona van a influenciar en cuánta capacidad pulmonar nosotros tengamos. Las personas más grandes tienen mayor capacidad pulmonar. Van a tener una superficie alveolar promedio, una persona de 74 kilos en 143 metros cuadrados. Eso es harto, es casi lo que sería una cancha de tenis, si nosotros extendiésemos los alvéolos. El flujo de gases por la barrera alveolo-capilar tiene que ver con 4 cosas. La diferencia de presión parcial entre ambos lados de los gases, o sea, cuánto oxígeno tengamos a un lado y en la sangre, o cuánto CO2 tengamos en el aire inspirado y el que está en la sangre, el grosor de la barrera, el área de intercambio y el coeficiente de difusión. De los 4, el más importante es el coeficiente de difusión. ¿Y por qué es mayor? ¿Y qué repercusiones clínicas tendría esto? El flujo de gases por la barrera alveolo-capilar tiene que ver con la cantidad de hemoglobina y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y esto es súper importante porque cuando nosotros tenemos una intoxicación por monóxido de carbono, el dióxido de carbono se va a unir a la hemoglobina y no va a dejar que ésta se una al oxígeno. Entonces, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a ser casi nula y no vamos a poder transportar oxígeno y nos va a influenciar el flujo de gases, ¿cierto? Y vamos a tener una alteración respiratoria. La cantidad de hemoglobina, porque si tenemos poca hemoglobina no vamos a tener la capacidad para transportar el oxígeno suficiente y esto pasa cuando nosotros tenemos anemia. Los factores determinantes de la difusión alveolo-capilar se van a dividir en dos factores. Los de barrera, que tienen que ver con lo que ya dijimos, el área de intercambio, la diferencia de las presiones parciales, el coeficiente de difusión, que es el más importante, y el grosor de la barrera. Y los factores sanguíneos, que tienen que ver con el volumen capilar de sangre, la avidez de la hemoglobina por el gas. Esto es lo mismo que ya dijimos antes. ¿Cómo varían estos con la edad? Una persona que es mayor puede que, por ejemplo, el área de intercambio sea menor por las patologías que ya vamos a ver. Puede que la barrera aumente el grosor, ¿cierto? Y la diferencia de las presiones parciales puede que varía, por ejemplo, con la altura. Tenemos luego que lo que disminuye con la edad es el factor de barrera. Y por eso es tan importante y a través de la disminución del área de intercambio. Vemos acá en los gráficos que el volumen de sangre capilar pulmonar se mantiene casi estable, disminuye un poco con la edad, pero luego si vemos la capacidad de difusión, vemos que ambas van bajando, la difusión por la membrana.
Cuando vemos el intercambio gaseoso alveolo capilar, tenemos que fijarnos que tenemos la curva de presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono y el tiempo de contacto alveolo capilar de la sangre. Lo vamos a ver cuando estamos en reposo y cuando estamos en ejercicio. Por lo general, lo normal de la presión de oxígeno capilar pulmonar que nosotros tenemos es de 40 milímetros de mercurio. En el alveolo es de 100 milímetros de mercurio y acá ya tenemos una diferencia entre las presiones parciales de oxígeno. Por lo tanto, si en el alveolo tengo más concentración de oxígeno, tengo más presión de oxígeno, el oxígeno va a tender a entrar al capilar pulmonar. En cambio, el CO2, la diferencia de presión es menor. Tenemos 46 milímetros de mercurio en el capilar pulmonar y solamente 40 en el alveolo. Aún así, existe esta diferencia, por lo tanto el CO2 va a tender a salir. Pero ¿cuál es la gracia? El dióxido de carbono es mucho más difusible que el oxígeno. Por lo tanto, no cuesta tanto a que salga. Entonces la diferencia de presión, aunque sea menor que el oxígeno, nos sirve igual. Cuando estamos en reposo, podemos ver que el tiempo de contacto alveolo capilar, o sea, el tiempo en que la sangre va a estar en el alveolo, es de aproximadamente 3/4 de segundo. Cuando estamos en ejercicio, nosotros empezamos a hiperventilar, por lo tanto, el tiempo de contacto del gas con el capilar va a ser menor. Y podemos decir que podemos llegar hasta que el contacto alveolo capilar llegue hasta 0,25 segundos, hasta 1/4, por lo general. Y todavía podemos estar respirando bien y vamos a conservar nuestras presiones de oxígeno y de dióxido de carbono. Cuando está alterado en la línea punteada, el tiempo de contacto alveolo capilar disminuye. ¿Cuál es el efecto gravitacional? Nosotros tenemos 3 zonas en el pulmón. Tenemos la parte de arriba, la parte media y la parte baja. Zona 1, 2 y 3. Y dependiendo de las zonas, nosotros vamos a tener un cambio en las presiones que llegan al pulmón. Por ejemplo, en la zona 1, la presión alveolar es mucho mayor que la presión arterial y que la presión venosa, por lo tanto, se tiende a colapsar más fácilmente los capilares arriba. Si nos fijamos en la zona 3, la presión arterial es mucho mayor que la presión venosa y que la presión alveolar. Por lo tanto, podemos tener una buena irrigación en las bases. En la zona 2, la presión arterial es mayor que la alveolar y la alveolar es mayor que la venosa. Por lo tanto, el capilar se va a mantener con un diámetro más o menos constante, ¿cierto? Se va a tender a colapsar un poquito más al final, porque la presión alveolar le va a ganar a la presión venosa. Aquí lo vemos. La mayoría del pulmón va a estar en zona 2. Esto es importante porque nos va a ayudar al tratamiento de ciertas patologías en que se altere esta relación entre las presiones alveolares y capilares. Y porque cuando alguien está en insuficiencia respiratoria, estar sentado ayuda más porque va a ventilar mucho mejor las bases. Los cambios en la presión pleural y en la ventilación pulmonar regional, lo que acá nosotros vemos es cómo va a variar la presión pleural, que es esta, en el ápice del vértice, y vemos que tenemos menos 10 centímetros de agua, en comparación con la presión que tenemos en la base, que es de menos 2,5. Y aquí está lo que decíamos, ¿cierto? Al respirar, el volumen que vamos a mover, haciendo la misma diferencia de presiones, si lo hacemos en las bases, como la presión es menor, el volumen al respirar va a ser mayor. Y en el ápice va a ser menor. Por lo tanto, el ápice tiende a colapsar más que las bases. La distribución de la ventilación y del flujo sanguíneo en posición vertical. Entonces vemos cómo ambos, el flujo sanguíneo y la ventilación, van bajando cuando nosotros nos vamos moviendo a números de costillas en el ápice. Ambos. Entonces, en la base nosotros tenemos flujo sanguíneo y ventilación mayores que en el ápice. Pero
El flujo sanguíneo va disminuyendo más que la ventilación, tiene una pendiente mayor. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos al ápice, la relación entre flujo sanguíneo y ventilación se invierte. Entonces, tanto el flujo sanguíneo como la ventilación aumentan hacia las bases, pero no lo hacen paralelamente. Y esto provoca cambio en el VQ, o sea, en el volumen flujo. Entonces, acá tenemos la línea verde, indica la relación ventilación-perfusión, ¿cierto? Y acá vemos cómo en el ápice ya es mayor la relación. ¿Por qué es importante la relación BQ? Esto nos va a explicar un montón de trastornos y un montón de patologías, nos va a indicar el tratamiento que tenemos que hacer, porque las ventilaciones van a ser distintas, nos va a orientar la etiología. Es normal en el centro. Vemos que no hay un colapso ni el flujo, no hay un colapso alveolar, ¿cierto? Los bronquios no están tapados, está entrando aire. El oxígeno va a llegar alrededor de 100 milímetros de mercurio al alveolo. Dijimos que el dióxido de carbono iba a ser 40. Y que en la sangre iba a llegar el oxígeno con 40 milímetros de oxígeno y un dióxido de carbono de 45. Eso es lo normal. Va a aumentar cuando el volumen alveolar aumente. O sea, vamos a tener o cuando el flujo disminuya. Por lo general es el flujo el que disminuye. ¿Cuándo puede pasar esto, por ejemplo, en un TEP? Cuando no está llegando sangre, no se está irrigando el alveolo, esto va a aumentar porque la perfusión va a disminuir. ¿Cuándo va a estar disminuida? Cuando no tengo ventilación alveolar acá, entonces las presiones van a ser las mismas que ahí están en el capilar y no voy a tener intercambio gaseoso. ¿Cuándo puede ser esto? Cuando tengo una obstrucción, por ejemplo, de vía aérea superior. El flujo se mantiene, pero no estoy ventilando. Entonces, si nosotros vemos la presión de oxígeno y la presión de CO2 aquí, una relación de 40 contra 100, vemos que es el punto ideal. Dijimos que era la segunda figura, la A. Si esto baja hacia acá, vemos cómo la curva se va aplanando un poco. Y cuando está alta, la curva va bajando. ¿Por qué es tan importante la edad? Y nosotros vimos que eran los factores de barrera los que se afectaban acá. Tenemos una presión de oxígeno que es igual a 91 menos la edad en años por 0.3. ¿Qué pasa? Hay una disminución de la retracción elástica del pulmón. Vamos a ver que con los años la presión de oxígeno arterial va subiendo hasta más o menos los 12, 13 años y luego va a ir bajando constantemente. Nosotros perdemos aproximadamente entre menos 0.27 a 0.43 milímetros de mercurio por año. Y esto es importante porque también se altera cuando tenemos a los fumadores, a los hepóticos, que son los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando tenemos a mayor edad, dijimos que disminuye la retracción elástica. ¿Por qué? Son 4 las cosas que se van a alterar. La presión de retracción elástica va a disminuir, ¿cierto? El pulmón se va a hacer más rígido. Va a haber un aumento de la compliance pulmonar. Hay un enfisema senil, que ya vamos a explicar lo que es enfisema. Y un cierre prematuro de las vías pequeñas, que también tiene que ver con la disminución de la presión de la retracción elástica. Esto quiere decir que cuando el aire va saliendo, las vías pequeñas van a colapsar antes y la relación volumen-flujo va a disminuir. Entonces acá tenemos 2 curvas, una de ventilación y una de flujo de la sangre capilar en el pulmón, ¿cierto? Y lo mismo tenemos al otro lado. Son 2 personas, ambos hombres,
pero el primero es más joven, es una persona de 22 años como ustedes, y el segundo es una persona mayor de 44 años. Entonces, en el primero nosotros vemos que la relación de flujo, de ventilación-flujo es normal, ¿cierto? Las curvas están casi simétricas, casi superpuestas. En la segunda persona, la persona mayor de 44 años, vemos cómo la barrera, cómo la ventilación es la que se altera mucho más que el flujo, ¿cierto? Y la relación cambia. ¿Qué tenemos como resultado? Una disminución de la relación BQ. El gradiente de oxígeno. El gradiente de oxígeno es la diferencia entre las presiones parciales que hay en el alveolo y en la arteria. Y dijimos que esto servía porque nos ayudaba a entrar el oxígeno hacia la sangre. Esto se debe a diferencias de difusión. Hay un shunt anatómico, eso quiere decir que la sangre oxigenada no se ventila bien, ¿cierto? No alcanza a ver una difusión y eso es normal en algunas ocasiones. Y las características personales sobre el BQ. Esto quiere decir si es que el paciente tiene o no tiene alguna patología que lo esté alterando. Además de la edad. Entonces nosotros tenemos que calcular el aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno es cuánto oxígeno estamos recibiendo nosotros al respirar. Entonces, es la cantidad de oxígeno, CO2, por las ventilaciones que nosotros hacemos por minuto. Y se tiene que medir el porcentaje de saturación de la hemoglobina, acá, y la presión de oxígeno que nosotros estamos recibiendo. Las dos variables que mencionamos al principio, ¿cierto? Por la ventilación minuto. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre dos conceptos, hipoxia e hipoxemia. Hipoxemia es que la presión de oxígeno que nosotros estamos teniendo está disminuida. Hipoxia es que en los tejidos no hay oxígeno. Entonces esto se puede alterar. ¿Por qué cosa? Porque disminuye la presión de oxígeno, que es esta variable, ¿cierto? Porque estamos hipoventilando, o sea que no estamos respirando lo suficientemente rápido, que hay una desigualdad del BQ, o sea que o está obstruido algún bronquiolo antes de llegar al alveolo, o el capilar está con un pequeño coágulo que no está dejando que la sangre pase, entonces el flujo va a ser 0 o va a estar cercano a 0. Los cortocircuitos venos arteriales, o sea que no se va a ventilar el capilar, ¿cierto? Y la alteración difusional, que tienen que ver con el grosor de la barrera. Entonces tenemos la PCO2 y acá lo que nos indica la PCO2 y lo que nosotros vamos a ver cuando pegamos gases en sangre arterial, que es lo que nos sirve, es el índice de la ventilación alveolar. Esto significa que cuando nosotros hiperventilamos, el CO2 al ser una molécula tan pequeña, tan difusible, el CO2 lo vamos a barrer del pulmón. Por lo tanto, la presión de CO2 que nosotros vamos a ver en los exámenes va a ser menor. Lo normal dijimos que era entre 40 más menos 5, por lo general 45. Pero cuando nosotros hipoventilamos, el CO2 se va a ir reteniendo y es lo que va a pasar en algunas patologías, en que las personas no van a respirar con la frecuencia que nosotros respiramos normalmente y el CO2 va a ir aumentando, por ejemplo, en un compromiso de conciencia. Luego acá nosotros vamos a ver cómo varía la PO2, la PCO2 alveolar, ¿cierto? Y el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre respecto a la ventilación. Podemos ver que en hiperventilación la saturación de oxígeno se mantiene casi normal. El PO2 alveolar va a aumentar paralelamente, al contrario como lo hace con la PCO2 alveolar. Se van a cruzar en algún momento. Y lo importante acá que yo les quiero mencionar es que es la PCO2 la que nos va a decir si alguien está hipoventilando o hiperventilando, más que la PO2.
La evolución de la PaO2 y la PCO2 en la desigualdad de Q va a depender de lo que ya dijimos, ¿cierto? Entonces tenemos cuando es normal, la PO2 va a estar en 40 y la PO2 va a estar en 100. Si tenemos una desigualdad que nos va a alterar la relación BQ por alguna enfermedad, una obstrucción crónica, por ejemplo, vamos a empezar a retener dióxido de carbono y vamos a tener hipoxemia. ¿Cuál de los dos se altere primero? ¿O cuántos alteren nos va a orientar a la etiología? Si esto pasa, si aumenta el CO2, o sea, en el cerebro me va a decir, estoy con una hipercapnia, o si baja el oxígeno y estoy en hipoxemia, los quimiorreceptores van a responder y me van a decir, ventila un poco más, para poder mantener estas dos variables. Entonces, la PO2 va a subir, porque estoy respirando más, ¿cierto? Ventilación minuto, y la PCO2 va a bajar. Tenemos que recordar siempre la fórmula. Si jugamos con las variables de la fórmula, vamos a poder saber qué alteración tiene. Y como el CO2 es mucho más difusible, el CO2 va a tender a estar normal, pero la hipoxemia no va a subir tanto porque la curva no alcanza a reponer esta alteración que nosotros tenemos. Entonces, las alteraciones BQ las vamos a manifestar por la hipoxemia porque no somos capaces de compensarla. El cortocircuito durante la inhalación de oxígeno al 100%. Esto es un experimento que uno puede hacer. Uno puede darle 100% de oxígeno a una persona, ¿cierto? Y vamos a ver acá la curva de disociación que hay. Si uno le da 100% de oxígeno a una persona, uno esperaría que la sangre se oxigene en un 100%. Pero eso no pasa. Y esto tiene que ver con el shunt anatómico que hablábamos antes. Hay alvéolos que normalmente no están oxigenando la sangre que pasa. Entonces nunca vamos a alcanzar un 100% de oxigenación, aun cuando le estemos entregando un 100% de oxígeno a un paciente. Y esto se ve en la curva de disociación. Porque acá, si medimos este capilar que está siendo oxigenado al 100% con el oxígeno, vamos a ver que la curva de disociación del oxígeno está alta. Pero luego, si lo medimos un poquito más allá, en que va a tener sangre de este capilar que no es oxigenado y este que sí lo es, la curva de disociación va a bajar un poco. Y tienen que aprenderse estas dos fórmulas para ver también las alteraciones. Los efectos de la inhalación de oxígeno al 100% son variados. Dijimos que teníamos un shunt, un cortocircuito, ¿cierto? Si tenemos esto, la PO2 arterial va a estar a lo más en 80. Si tenemos una desigualdad BQ, si tenemos un defecto en la difusión o si tenemos una hipoventilación, la presión de oxígeno arterial va a variar mucho más, ¿ya? Y van a ser mucho más altas. Eso es lo que quiere decir este gráfico. Cuando estamos respirando aire normal, o sea, un 24% de oxígeno, al 0.24 no va a ser tanta la presión arterial, va a ser 50. Entonces es importante aprenderse estos gráficos. En hipoxemia. En hipoxemia entonces dijimos que según el tipo de alteración, nosotros vamos a tener las distintas formas de alteraciones en los gases arteriales. Es importante siempre pedir gases en sangre arterial y no gases en sangre venosa. Los gases en sangre venosa solamente nos va a ayudar un poquito con el base excess, que es para ver si tenemos o no alteraciones a nivel del riñón. Pero si tenemos una insuficiencia respiratoria o si sospechamos patología respiratoria, lo que nos sirve es los gases en sangre arterial. La PCO2 en reposo dijimos que nos iba a decir más o menos cómo estaba la ventilación, si estábamos en hipo o en hiperventilación. Luego tenemos
el gradiente de oxígeno en reposo, que también podemos verlo en ejercicio y con una FiO 2 de 1, o sea, con una fijación al 100% de oxígeno. En hipoventilación, o sea, si alguien está comprometido de conciencia, no va a ser capaz de expulsar el oxígeno, o sea, el dióxido de carbono, y este va a aumentar. Está acá. Como no hay alteraciones en la difusión, el gradiente entre el oxígeno alveolar y el arterial va a ser normal. Y en la presión de oxígeno en ejercicio, como está hipoventilando y cuando nosotros hacemos ejercicio necesitamos más oxígeno, esto va a estar igual o podría estar disminuido, dependiendo de los requerimientos que el ejercicio nos imponga. Y si le damos 100% de oxígeno a esta persona, la presión alveolar arterial de oxígeno parcial va a ser más de 500 milímetros de mercurio, se va a elevar mucho. Lo vimos en el gráfico anterior. En el cortocircuito venoso arterial, la presión de CO2 en reposo es normal o está disminuida. Porque en realidad nosotros podemos hacer una hiperventilación y eso va a poder barrer el CO2 del cuerpo. El gradiente va a estar aumentado. Va a estar aumentado porque no se va a estar oxigenando la sangre, ¿cierto? Si tenemos un shunt. Y el capilar va a tener mucho menos oxígeno, ¿cierto? Que el que está en el alveolo. Y eso aumenta la diferencia. En ejercicio, el oxígeno va a estar igual o disminuido dependiendo de la magnitud del cortocircuito. Y cuando damos oxígeno al 100%, no va a aumentar porque no los vamos a estar ventilando. Entonces, la presión de oxígeno va a ser menor a 150. La desigualdad VQ en la presión de CO2 puede estar inicialmente aumentada. ¿Por qué? Porque inicialmente todavía no se van a echar a andar los mecanismos para poder barrer el CO2. O sea, todavía no vamos a estar hiperventilando. Y luego, cuando ya se activen, estos van a ser normales o disminuidos. Cuando hacemos el gradiente, cuando vemos la diferencia entre el oxígeno alveolar y el capilar, va a estar aumentado. Por lo mismo, porque hay una desigualdad entre la ventilación y el flujo, que es lo que nos indica esto al final. La presión arterial de oxígeno en el ejercicio va a estar aumentada y la presión al 100% de oxígeno va a estar mayor de 500. Entonces, si nosotros nos aprendemos esto, podemos decir qué tipo de mecanismo fisiopatológico está detrás de cada alteración, que son grandes, ¿cierto? Son grandes grupos de etiología, y nos va a orientar también en el tratamiento. Insuficiencia respiratoria, como dije, en insuficiencia respiratoria nosotros pedimos gases en sangre arterial porque los criterios de medicina están hechos en base a eso. Y se define como una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Eso sí o sí. Y puede o no puede tener una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos una insuficiencia respiratoria parcial y una global. Es parcial si solamente está alterada el oxígeno y es global si está alterado también el dióxido de carbono. Y esto se tiene que medir en reposo a nivel del mar. Obviamente no lo vamos a hacer acá en los hospitales, debe estar estandarizado. Respirando aire ambiental, porque si uno le pone oxígeno al 100% ya vimos que cambia la presión de oxígeno. En ausencia de un cortocircuito extrapulmonar y en ausencia de una compensación metabólica. Porque si estoy teniendo, por ejemplo, problemas con el riñón, ¿cierto? Que no voy a estar compensando bien la acidosis metabólica que se está compensando, estos gases se van a alterar y no va a ser fidedigno el criterio para poder decir que alguien está en insuficiencia respiratoria.
El contenido de oxígeno y dióxido de carbono según las presiones parciales lo podemos ver acá, en que nosotros vamos a ver la presión parcial, por ejemplo, en comparación con la saturación de oxígeno. Vemos cómo la curva de oxígeno se disocia. La presión parcial, por lo general, es del 60%. Y la curva de disociación del CO2 la vemos acá, que es mucho más... tiene una pendiente mucho más grande que la del oxígeno. Que también va a actuar en el efecto Haldane, que tiene que ver con la hemoglobina desoxigenada y la hemoglobina oxigenada. Resistencia vascular pulmonar. Nosotros tenemos la saturación de oxígeno, ¿cierto? Que tiene que ver con el volumen de glóbulos rojos que están circulando. Si yo tengo mayor volumen de glóbulos rojos, estos nos van a poder pasar, ¿cierto?, por las arteriolas, los capilares, aumentar la viscosidad sanguínea, porque es como tener mucha arena en poca cantidad de agua, ¿cierto? Y cuesta más mover ese líquido. Y esto va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Y tenemos lo que nosotros denominamos hipertensión pulmonar, porque la presión del capilar va a estar aumentada. El aumento del volumen circulante de eritrocitos en hipoxemia crónica lo podemos ver aquí. O sea, a medida que aumenta el volumen de glóbulos rojos, la saturación arterial de oxígeno va disminuyendo. Por ejemplo, si tenemos un 30 ml por kilo de volumen de glóbulos rojos, ¿cierto?, vamos a tener aproximadamente un 95% de saturación arterial de oxígeno. Pero si tenemos un 60 ml de volumen de glóbulos rojos, ¿cierto?, vamos a tener una saturación de 80. Esto es súper importante en las poliglobulias. Vemos la viscosidad y el hematocrito, ¿cierto? A medida que aumenta el hematocrito va a aumentar la viscosidad. Y la resistencia vascular pulmonar en relación al hematocrito. Si el hematocrito aumenta, o sea, si la viscosidad está aumentada, vamos a tener que la resistencia vascular pulmonar también va a aumentar. La hipercapnia aguda y crónica y su efecto en el pH. La hipercapnia aguda no tiene tiempo para poder el cuerpo reaccionar y compensar esta alteración. En cambio, en una crónica sí tenemos. ¿Y cuál es el principal efector de la compensación respiratoria? Es el riñón, ¿cierto? Si nosotros tenemos una alcalosis respiratoria, o sea, si el pH está básico a causas pulmonares, ¿qué va a pasar con el riñón? El riñón va a tender a hacer una acidosis metabólica y que nosotros podamos mantener nuestro pH cercano al normal. Cuando tenemos una acidosis respiratoria va a ocurrir lo contrario. Vamos a tener una alcalosis metabólica. ¿Y cómo vemos esto? El riñón va a actuar principalmente por el bicarbonato. El bicarbonato es el principal alcalinizador efectuado por el riñón. Entonces, si tenemos una hipercapnia aguda, o sea, si estamos en acidosis respiratoria aguda, vemos que el bicarbonato no va a poder subir al tiro, porque vamos a tener que demorar unas 2 o 3 semanas para que el riñón empiece recién a actuar. Y si es crónica, o sea, ya pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses que el paciente no está respirando bien, está con una acidosis respiratoria, el bicarbonato va a subir por las nubes. Esto es súper importante, porque nos va a orientar también el tratamiento que nosotros le vamos a hacer a estos pacientes. Y acá vemos cómo está el riñón, ¿cierto? En agudo vemos que el hidrógeno va a subir, en la crónica igual va a subir, ¿cierto? O sea, vamos a estar con acidosis respiratoria, se van a activar nuestros riñones,
Y vamos a pasar acá a la crónica principalmente con mucho bicarbonato. Ya, los tipos de insuficiencia respiratoria que tenemos. Global y parcial, ya lo hablamos. Parcial si es que solamente tengo el oxígeno alterado, una presión arterial menor de 60. Y global cuando tengo el PCO2 sobre 45 o sobre 40. Y dijimos que la PCO2 es un reflejo de cuánta ventilación alveolar yo estoy teniendo. Por lo tanto, si está alterado, significa que tengo una hipoventilación alveolar y que se está acumulando el CO2 en mis pulmones. Cuando es parcial, quiere decir que estoy ventilando bien, ¿cierto? Pero que el flujo de oxígeno no está siendo el correcto. La difusión de oxígeno no es correcta. Y esto lo dijimos. Puede ser por una alteración BQ, puede ser por un shunt o puede ser por una alteración difusional. Estos tres valores, estas tres fórmulas son las que nos sirven a nosotros para poder distinguir entre una insuficiencia respiratoria o no, ¿cierto? Dijimos que siempre íbamos a tomar gases arteriales. Y acá están los valores normales, esperables para una persona. Acuérdense que la difusión arterial, como se altera la barrera, hay que multiplicarla por los años, ¿cierto? Y esto es súper importante, la PAFI. El concepto de la PAFI es la presión arterial de oxígeno partido por la FiO2, o sea, por la fijación de oxígeno en la sangre. Y normalmente es más de 350. Menos de 300 y hacemos el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Cuando dividimos la presión arterial de oxígeno partido por la alveolar, lo normal es 0.8. Pero si es menos de 0.7, o sea, si es que esto está disminuido, quiere decir que el capilar no está recibiendo tanto oxígeno, podemos decir que estamos en insuficiencia respiratoria. Y acá tenemos un gráfico que nos muestra las presiones de oxígeno y las presiones de CO2. Entonces, tenemos el A que nos dice que tenemos tanto una presión de oxígeno disminuida, pero tenemos la presión de CO2 aumentada. Podemos decir que es una hipoventilación alveolar pura. ¿Por qué? Porque la PCO2 nos indica que la ventilación está disminuida. Luego tenemos el B, que es una hipoventilación alveolar, porque la PCO2 es mayor que 40, ¿cierto? Estamos acumulando CO2, pero que además tengo una desigualdad BQ, porque la presión de oxígeno también está disminuida. Luego tenemos una PCO2 de 40, o sea, estamos casi normal, ¿cierto? Podríamos decir que no hay hipoventilación alveolar, pero la PO2 está disminuida, o sea, hay una desigualdad de Q o hay una alteración en la difusión de los gases, del oxígeno. Y por último en el D tenemos una PCO2 muy disminuida, o sea, tenemos una PCO2 de 20. Podría ser que estamos hiperventilando porque la PCO2 se está removiendo de nuestros pulmones, ¿cierto? Y además tenemos el PO2 alterado bajo, por lo tanto la desigualdad es BQ y puede haber un shunt intrapulmonar, ¿cierto? Donde la relación BQ es igual a 0. Y el punto normal acá, si se fijan, es este, pues, cuando tenemos un 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 de PCO2. Entonces, si nosotros sabemos esto, podemos decir qué tipo de fisiopatología tiene. ¿Qué es el EPOC? Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una falla respiratoria crónica donde los pacientes van a tener distintas alteraciones. Como es obstructivo, estos pacientes van a tener per se una acidosis respiratoria, porque les cuesta respirar. Y vamos a tener dos tipos de EPOC. Aquellos en que van a intentar respirar y se van a cansar y ustedes los van a ver rosados, que son
los pink puffer, y los otros en que ustedes van a ver que no van a respirar y van a estar medio cianóticos. ¿Qué ocurre al administrar oxígeno? El oxígeno en el hepático puede ser muy malo si uno lo pone a un 100%. Estas personas andan por la vía y están acostumbrados a caminar con 90% de saturación de oxígeno, y por lo general, si ustedes les preguntan, ellos van a saber cuál es su saturación habitual. Si yo les pongo oxígeno a esta gente, de repente el cerebro va a decir, no, tengo oxígeno, entonces no necesito respirar. Y vamos a ver cómo van a disminuir la frecuencia respiratoria. Al disminuir la frecuencia respiratoria, o sea, el paciente no va a estar ventilando bien, no va a tener la cantidad de oxígeno que tenía por esta respiración, van a aumentar los niveles de CO2 por esta disminución de la ventilación, porque no vamos a estar barriendo el dióxido de carbono, ¿cierto? Vamos a ver un aumento de la desigualdad BQ por esto mismo, ¿cierto? Disminuye la B y el efecto Haldane. El síndrome de distrés respiratorio agudo es un síndrome que se puede dar en adultos, aunque es raro, pero por lo general se da en niños. Lo que ocurre aquí es que tenemos un edema intersticial. Los pulmones se van a llenar de agua. Y ustedes van a tomar una radiografía y la radiografía se va a ver como con edema, se va a ver súper congestiva, se va a ver velada, o sea, blanca. El edema va a seguir aumentando, va a seguir aumentando, va a seguir aumentando, y va a haber un punto en que la presión del agua que está en el intersticio todavía del alvéolo va a entrar a los alvéolos. Y cuando empieza a entrar a los alvéolos, ocupa el espacio alveolar. O sea, ¿qué va a pasar con el oxígeno? No va a entrar al capilar, ¿cierto? Y los alvéolos se van a colapsar. Si los alvéolos se colapsan, la presión de oxígeno va a disminuir mucho, mucho, mucho. Y vamos a pasar de un BQ disminuido a un BQ 0. ¿Cuál es el cuadro clínico de esto? La persona va a estar con una disnea grave, ustedes los van a ocultar, van a tener ruidos en el pulmón, probablemente en todo el pulmón, ¿cierto? Y pregunta para ustedes en la casa, ¿qué va a pasar con la función pulmonar? Entonces tenemos una desigualdad de Q, vamos a tener un chant que es aproximadamente el 8%, vamos a tener hipoxemia porque no vamos a poder llenar nuestros alvéolos de aire, vamos a tener hipocapnia porque la persona va a tender a hiperventilar, ¿cierto?, para poder respirar. Y luego tenemos las alteraciones ventilatorias. En el pulmón tenemos una estructura dicotómica. Vamos a empezar desde la tráquea hasta los sacos alveolares. Y la resistencia va a ir disminuyendo. Pregunta para ustedes en la casa y tarea es que se aprendan cuáles son el factor de resistencia que tenemos en los sacos alveolares. En la tráquea tenemos que recordar, por ejemplo, que tenemos los anillos cartilaginosos y eso disminuye la resistencia, no se van a colapsar. En cambio, en los sacos alveolares tenemos que vencer la resistencia que está dada por la elasticidad pulmonar. Tenemos la ley de Boyle-Mariotte, en que vamos a ver la presión transpulmonar y la presión de expulsión. La relación entre estas dos, entre la transpulmonar, ¿cierto?, la que hay en el pulmón, y la presión de impulsión, que tiene que ver con la presión que yo voy a hacer al inspirar, va a expandir o no los pulmones. Cuando yo inspiro, se genera una presión negativa. Los pulmones van a tender por su elasticidad, a colapsarse. Pero la presión negativa que ejerce el tórax al respirar, porque tengo músculo, ¿cierto?, le va a ganar a los pulmones y va a expandir los alvéolos.
Si yo no pudiese hacer esto, por cualquier motivo, los alvéolos van a colapsar. ¿Cuándo se altera la presión transpulmonar, por ejemplo? Cuando tengo una bula y esta se rompe y tengo un neumotórax. El pulmón colapsa porque ya no va a estar la presión negativa que lo expanda. Compliance y ventilación minuto. La compliance o distensibilidad es la relación que existe entre el volumen pulmonar y la presión pulmonar. Pleural. Si ustedes ven aquí, es como una imagen en espejo. La presión pleural, si esta disminuye, el volumen aumenta. Y entre más disminuye la presión pleural, o sea, entre más negativa se haga la presión pleural, mayor va a ser el volumen que voy a respirar. Es como cuando nosotros inspiramos muy grande, los músculos van a hacer que el tórax se expanda, ¿cierto? Esto va a generar una presión negativa y voy a entrar más volumen. Normalmente un adulto tiene una compliance de 200 ml por centímetro de agua. La ventilación minuto es cuántas ventilaciones yo hago por minuto. O sea, la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. El volumen normal de un adulto es de 6 litros por minuto. ¿Por qué? Porque el volumen corriente es de 0.5 y la frecuencia respiratoria normal de un adulto en reposo es de 12. Pero a nosotros lo que nos interesa es la ventilación alveolar. O sea, cuánta cantidad de... cuántos volumen por minuto está recibiendo el alveolo. Y sabemos que es la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Que nos va a dar el tiempo. Y hay que restarle el espacio muerto que nosotros tenemos en los pulmones al volumen total al volumen total, ¿cierto? Y esto nos va a dar que realmente lo que nosotros ventilamos son 4.2 litros por minuto. Acá vemos la fórmula de Bohr que nos va a servir para sacar cuánto es el espacio muerto o el espacio anatómico que nosotros no utilizamos para la respiración. Y por lo general es 2.2 ml por kilo de peso corporal. Más sencillo aprendérselo así. Y luego dijimos que, de nuevo, la presión de dióxido de carbono en la arteria es un índice de la ventilación alveolar. Y tenemos exactamente el mismo gráfico, ¿cierto? Donde la presión de oxígeno, a medida que aumenta la ventilación alveolar, va a aumentar. Que la presión de CO2 va a disminuir porque voy a estar barriendo el CO2 de mis pulmones. Y que el pH, cuando yo estoy hiperventilando, se va a hacer más alcalótico que cuando yo estoy hiperventilando, en que se va a hacer más acidótico porque el CO2 va a estar mayor, ¿cierto? Entonces acá tenemos los índices que vamos a ver en los exámenes. Ventilación normal, 5 litros por minuto, PCO2 entre 40 más menos 5, un pH más o menos entre 7.4, en realidad es de 7.35 a 7.45, y la presión de oxígeno alveolar que debería llegar a los 100 milímetros de mercurio. La hipoventilación alveolar. ¿Por qué podría darse esto? Porque estoy respirando menos, porque el estímulo que me llega desde mi cabeza es menor, porque estoy comprometido de conciencia, por ejemplo. Una alteración neuromuscular, o sea, que yo quiera respirar, pero yo no pueda respirar porque el nervio que le dice a los pulmones respira, no está funcionando. Por ejemplo, el frénico, en el que si lo cortamos el diafragma no va a ser capaz de descender y no vamos a ser capaz de expandir nuestro tórax, ¿cierto? O puede ser en el caso de una miastenia gravis, en que hay una parálisis ascendente y que puede haber una parálisis de los músculos respiratorios. Y por último, la alteración del sistema respiratorio.
O sea que hay un problema en el tórax o que las vías aéreas y los pulmones tengan un problema. O en este caso, por ejemplo, sería que el pulmón tuviese alguna alteración en la elasticidad, ¿cierto? Por ejemplo, en el enfisema, que las vías aéreas estén obstruidas, etc. ¿Cuándo hay una fatiga muscular inspiratoria? Puede darse por un aumento de la carga inspiratoria, o sea, que me esté costando mucho respirar, que me cueste mucho abrir el tórax porque la distensibilidad de los pulmones está disminuida, porque tengo un aumento de la resistencia de las vías aéreas, o sea que las vías aéreas estén colapsadas, o porque hay un aumento de la impedancia torácica por malformaciones físicas, o sea que el tórax no puede expandirse totalmente, en el caso de la cifoscoliosis, o que haya una disminución de la fuerza muscular inspiratoria, o sea que tengo una atrofia en mis músculos, que esté desnutrido, o sea que no tenga la energía suficiente para poder moverme, o que esté en hiperinsuflación, o sea que esté muy muy expandidos mis pulmones y la capacidad mía para poder disminuirlos y después volver a abrirlos va a estar disminuida. Y el aire no va a poder entrar. La evaluación de los músculos inspiratorios la podemos hacer con 3 medidas. Cuando ustedes ven estas medidas, casi uno no lo hace en realidad en la clínica, pero tenemos los normales y tenemos qué pasa en la fatiga. Si nosotros ocupamos este índice, el TI con el T total, lo normal es 0.4. Cuando está en fatiga, obviamente va a aumentar, ¿cierto? Cuando vemos las presiones medias y las presiones máximas, vamos a ver que la media es de 5 a 10 y la máxima es de 100 centímetros de agua. Y cuando vemos la relación entre estas, lo normal es que la media sea mucho menor, o sea 0,1, ¿sí? Es cosa de dividir estos dos valores. Cuando estamos fatigados, la presión máxima va a disminuir, por lo tanto la relación va a aumentar. Y si es más de 0.4 podemos decir que es fatiga. Y la presión inspiratoria máxima es normal cuando es más de 70 centímetros de agua, o sea, es cuando nosotros podemos inspirar normalmente. Pero cuando estamos fatigados y el tórax no se puede expandir, va a ser de menos de 60 centímetros de agua. Y clínicamente los signos de fatiga va a ser que el caballero se ponga hacia adelante, ustedes lo van a ver cansado, no va a poder hablar una frase entera, etc. Las limitaciones ventilatorias obstructivas se definen por esto: un aumento de la resistencia al flujo de aire en las vías aéreas por disminución de su calibre. Y tenemos 3 mecanismos distintos de obstrucción. El intraluminal, o sea que hay algo adentro de este tubo que lo está tapando. El niño se tomó, no sé, estaba jugando con las monedas y se tragó una y llegó al bronquio. O sea, sería intraluminal. Intramural, cuando es el muro de este tubo, ¿cierto? Que es el bronquio o de bronquiolo, de cualquier vía aérea, ¿cierto? Se engruesa y esto obstruye el lumen. Y el extramural, hay un colapso de la vía aérea porque hay una pérdida de las fibras alrededor que mantienen la forma del tubo, que lo mantienen su diámetro constante. Entonces, si estas se pierden, el lumen va a disminuir. ¿Cuáles son las consecuencias? El flujo de aire no va a poder entrar, o sea, va a haber una obstrucción del flujo aéreo, una deficiente distribución de la ventilación, porque como dijimos, y si se acuerdan del gráfico de las 3 zonas de relación ventilación-flujo, se modifican si es que nosotros estamos de pie, por ejemplo. En el ápice
la presión de oxígeno de los alvéolos va a ser mayor, entonces van a tener que colapsar en comparación con las bases que van a estar mejor irrigadas y el alvéolo no va a tender a colapsarse. La desigualdad BQ, ¿cierto? Por lo mismo que dijimos anteriormente, la hipoventilación alveolar, la hiperinflación pulmonar y la hipertensión pulmonar finalmente. Cuando nosotros vemos una espirometría nos interesan dos cosas: el VEF y el CVF, que es la capacidad vital pulmonar. Si nosotros vemos la curva normal, el porcentaje entre la relación VEF-CVF es de 80. Cuando estamos con una espirometría obstructiva, el VEF es el volumen expirado forzado en un segundo, ¿cierto? Como no tenemos nuestras vías no tienen el mismo volumen que tiene una persona normal, el volumen expirado va a ser menor, va a costar mucho más poder pasar ese aire porque está obstruida la vía aérea. Entonces va a disminuir. Y la capacidad vital forzada, que es cuando nosotros botamos todo el aire que nosotros tenemos en los pulmones, también va a estar disminuida. Cuando nosotros hacemos la relación, el porcentaje de VEF-CVF va a ser mucho, mucho menor que el normal, ¿cierto? O sea, estamos viendo acá que en el normal es un 80% y en el obstructivo es un 42%. Cuando tenemos un volumen residual, el volumen residual es la cantidad de aire que se va a quedar en los pulmones. En el obstructivo, o sea, cuando estamos en hiperinflación, el volumen residual va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el aire no va a ser capaz de salir de los pulmones. Y si no es capaz de salir de los pulmones porque está obstruido, se va a generar como un efecto de válvula y el oxígeno va a empezar a quedar retenido, se va a empezar a acumular y el volumen residual va a ser mayor. En el EPOC. El EPOC es la enfermedad obstructiva crónica por excelencia y en realidad no es una, sino son varias. Y es un proceso patológico caracterizado por una limitación del flujo aéreo que no es completamente reversible. La limitación del flujo aéreo es generalmente progresiva y se asocia con una respuesta inflamatoria pulmonar anormal a partículas o gases nocivos como el humo del cigarrillo. Esta es una definición de la ATS en 2001 y los criterios son que el VEF1, o sea, el volumen expirado forzado en el primer segundo, sea menor al percentil 5 o menor al 80% post broncodilatador, porque si revierte con el broncodilatador no encaja en esta definición. Dice que es irreversible. Y el VEF1 partido por el CVF debe ser menor a 0.7, o sea, menor a un 70%. La disminución del VEF1 en fumadores es claramente mayor que la no fumadores. Esta curva es súper importante porque lo que nos muestra es que normalmente una persona que no fuma pierde aproximadamente menos 30 ml por año. Pero cuando alguien fuma va a perder menos 90 ml por año. Nosotros empezamos a perder VEF1 a partir de los 18 años. Lo interesante en esto es que si un paciente que fuma deja de fumar por completo, va a volver a recuperar la pendiente, o sea, va a volver a recuperar estos menos 30 ml por año. El problema es que depende mucho a qué edad uno deje de fumar, porque aquí ya este paciente perdió muchos ml por año y aunque deje de fumar nunca va a volver a recuperar esa capacidad que tiene alguien que no haya fumado nunca. ¿Cuál es la patogénesis? Estrés oxidativo. Tenemos un estado de inflamación crónica donde se van a liberar radicales libres que van a llevar a que todos los tejidos pulmonares se
se inflamen al final. Vamos a tener infiltración de macrófagos, LTCD8 y neutrófilos, un montón de interleuquinas, y algo especial es que hay una disminución de la alfa-1 antitripsina. Entonces vamos a tener una bronquiolitis crónica, o sea, una inflamación de las vías aéreas crónica, más un enfisema pulmonar. ¿Cuáles son los cambios funcionales? La bronquiolitis crónica, o sea, la inflamación, va a llevar a una obstrucción permanente porque se va a obstruir el lumen, ¿cierto? Y el aumento de la resistencia, porque si yo tengo el lumen obstruido, el aire no va a poder pasar. En el enfisema, lo que va a pasar es que uno pierde superficie alveolar, o sea, no va a ser capaz ya de poder hacer un intercambio gaseoso de una manera correcta o por lo menos suficiente para la persona. Vamos a tener ruptura de los tabiques interalveolares y una dilatación de los sacos alveolares por lo mismo que hablamos anteriormente. Los cambios vasculares. Acá vemos un alveolo normal que tiene la superficie plegada, ¿cierto? O sea, esto nos va a dar mucha superficie para poder intercambiar el oxígeno. Pero cuando estos se rompen, los tabiques interalveolares se rompen, yo voy a perder fibras colágenas. Esto se va a tender a abrir. Y cuando vemos la superficie de esto, en comparación con esta, va a ser mucho menor para el intercambio gaseoso. Entonces, en total tenemos una disminución del área de la superficie, una disminución de la retracción elástica, o sea, no se van a abrir lo suficiente para poder el aire entrar a los alvéolos. Y además vamos a tener cambios vasculares que tienen que ver con la disminución del número de capilares. Estos cambios vasculares tienen que ver con un mayor grosor de la íntima, infiltración inflamatoria, presión arterial pulmonar y finalmente un cor pulmonale. Si vemos acá en el EPOC, la capacidad pulmonar total en relación con la presión de retracción elástica, la curva va a estar desplazada hacia la izquierda. Y si vemos el cambio de presión con el cambio de volumen, nos damos cuenta que tenemos que hacer a un mismo cambio de presiones en el sujeto normal y en el epóctico. En el EPOC el cambio de volumen va a ser mayor. Curva flujo-volumen. La curva flujo-volumen normal es esta. Cuando nosotros inspiramos es hacia arriba y cuando nosotros expiramos es la curva hacia abajo. Tenemos los flujos máximos, que son los que están por fuera, en el ejercicio y en el reposo. En el reposo vemos que esto es casi como un cerrito hacia arriba y es como una U hacia abajo. El problema en los epóticos es que están siempre al límite. Podemos ver aquí que son bastante similares en reposo, o sea, no tienen problemas cuando están sentaditos, pero cuando hacen ejercicio, la curva se va a correr. El flujo inspiratorio se va a correr hacia la izquierda y el expiratorio también, y los flujos máximos, la curva de arriba se va a hacer mucho más pronunciada, ¿cierto? Y la curva de abajo también. Lo importante acá es que los pacientes EPOC utilizan al máximo el flujo expiratorio en reposo. Si se dan cuenta, ya no hay un espacio entre la curva expiratoria máxima y el reposo, como se ve acá en el sujeto normal. La fuerza respiratoria. Esto era lo que les decía de que el pulmón tiene una fuerza elástica per se, por lo tanto siempre va a tender a retraerse. El espacio interpleural, ¿cierto?, va a generar una presión negativa.
Y la pleura, como va a estar pegada al tórax y a los músculos respiratorios, cuando estos se expanden activamente, el pulmón no va a tener una presión suficiente como para seguir retrayéndose y se va a expandir. En el EPOC, el problema es que el paciente que tiene un enfisema debe vencer la elasticidad pulmonar más la torácica, ¿ya? Porque el aumento de la resistencia lleva a que con la misma tensión genere una presión menor, por lo que moviliza menos volumen, ¿ya? El epótico, como tiene un enfisema, los pulmones van a ser insuflados, ¿cierto? El diafragma va a estar más bajo de lo normal y no va a ser capaz de respirar lo suficiente para poder movilizar el aire dentro de los pulmones. Acá tenemos el volumen pulmonar, ¿cierto? El volumen residual, la capacidad pulmonar total y la presión. Tenemos la curva donde en reposo generalmente las personas normales se encuentran. O sea, un volumen pulmonar con la presión. Si nosotros hacemos las líneas, vamos a ver que necesitamos aproximadamente 8 centímetros de agua para poder mover cierta cantidad de volumen pulmonar. En cambio, en el EPOC, si vemos las presiones que tiene que generar para poder mover la misma cantidad de volumen pulmonar son mucho mayores y los pacientes se cansan y ahí está lo que nosotros veíamos. Tienen dos opciones: o respiran y lo intentan y ustedes los van a ver rojos y si no, los van a ver cansados y cianóticos porque no van a ventilar. Y luego tenemos las obstrucciones de vía aérea superior. Las obstrucciones de vía aérea superior se van a reflejar también en la espirometría y si es fija, o sea, si es que me cuesta tanto inspirar como expirar, en el caso de una estenosis post-intubación que es bien arriba, ¿cierto? Las curvas van a ser iguales y van a ser en espejo. Y la relación va a ser de 1. Cuando es variable las obstrucciones, o sea, esto quiere decir, si me cuesta más inspirar o me cuesta más expirar. Si es intratorácica, la relación entre la curva inspiratoria y la expiratoria va a ser menor de 0.2. Y esto puede ser, por ejemplo, un tumor traqueal. Porque me va a costar menos expirar, sacar el aire, que inspirarlo. Cuando es variable y es extratorácica, la relación va a ser mayor a 1.5. Porque extratorácica lo que me va a costar va a ser sacar el aire. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tenemos parálisis de las cuerdas vocales. En intra o extratorácica fija la tenemos acá, ¿cierto? En que el aire le cuesta entrar y le cuesta salir. Cuando es extratorácica variable, o sea, no está en el tórax, pero está acá arriba, por ejemplo, en la tráquea, lo que nos va a costar va a ser entrar el aire en vez de salir. Esto es como inflar un globo. Cuesta cuando nosotros lo estamos recién inflando, pero cuando ya tenemos el globo inflado no cuesta nada para el aire para que salga. Entonces, la relación del FEF partido por el FIF va a ser mucho mayor. Cuando es intratorácica variable, o sea, cuando el problema está dentro del tórax, ¿cierto? Puede ser cerca de la bifurcación de la tráquea. El problema no va a ser entrar el aire, ¿cierto? Sino que va a ser sacarlo. Y se va a alterar la curva inspiratoria. Las limitaciones ventilatorias restrictivas tienen que ver con la disminución de todos los volúmenes pulmonares con restricción a la expansión del pulmón. O sea, el pulmón no va a poder abrirse tanto
Entonces todos los volúmenes que nosotros tenemos, la capacidad pulmonar, el corriente, van a estar disminuidos porque va a ser casi como tener un pulmón más chico. Un pulmón que no se mueve. Y esto puede ser por dos causas, la caja torácica o las parenquimatosas. Torácicas son más bien como físicas a nivel macro, esqueléticas, neuromusculares y pleurales. Y las parenquimatosas van a ser intersticiales, alveolares o las resecciones quirúrgicas. O sea que nos hayan sacado un pedazo de pulmón, que sería una lobotomía. Consecuencias. Tengo menos capacidad pulmonar, voy a tener menos volúmenes pulmonares que mover. Voy a tener una disminución de la distensibilidad torácica disminuida. O sea, no puedo expandir mi pulmón. A eso se refiere. Voy a tener que trabajar más para poder hacer una diferencia de presión tal de que me permita mover los volúmenes. O sea, el paciente va a estar cansado. Una hipertensión pulmonar, desigualdad del BQ, una baja difusión del CO y una menor distensibilidad pulmonar. El patrón restrictivo también lo podemos ver en la espirometría. La diferencia con el obstructivo es que si bien el BEF1 y la capacidad vital forzada van a estar disminuidas, porque dijimos que era una alteración de la restricción del pulmón en todos los volúmenes pulmonares, van a estar todos disminuidos en igual proporción. Por lo tanto, la relación entre estos dos va a estar normal o va a estar aumentada. Es el caso de la cifoescoliosis. Hay una disminución de todos los pulmones, de todos los volúmenes pulmonares. Acá vemos al normal, ¿cierto? Aquel que es asintomático, aquel que ya empieza a tener disneas de esfuerzo, pero si ven, todos se van disminuyendo de la misma forma, de la misma proporción. Y lo mismo vemos acá. La presión de oxígeno va a ir disminuyendo hasta que nosotros tengamos un cor pulmonale. Y la presión de CO2 va a ir aumentando. Y esto es porque ellos no van a poder mover los volúmenes pulmonares y se va a ir juntando CO2 en nuestro organismo.